¿Qué tal? Mi nombre es Federico Stegmayer y hoy vamos a ver la clase de herbicidas. Por definición, un herbicida es una sustancia química fitotóxica que altera la fisiología de la planta por un periodo relativamente largo, afectando severamente su crecimiento u ocasionando su muerte. En la imagen se puede observar una planta dañada por un herbicida, podemos observar tallos rojizos, hojas clorópticas, hojas deformadas. Métodos de control. Los métodos de control son legal, biológico, cultural, físico, mecánico y químico. Legal son los que los desarrollan los organismos oficiales, como por ejemplo la FAO o el SENASA. Biológico. Se dividen en tres: clásico, aumentativo o conservativo. A su vez, el aumentativo puede ser inoculativo o inundativo. El clásico es la maleza exótica con un agente de control introducido, por ejemplo, Opuntia con Cactoblastus cactorum. En este caso, Opuntia, que es de Sudamérica, se introduce Cactoblastus cactorum de Sudamérica en Australia, donde este ejemplar para control biológico no se halla en ese aumentativo inundativo. En este caso, el agente de control no se reproduce naturalmente, por lo tanto se debe liberar continuamente. Por ejemplo, Pauxina canaliculata controla cíperos esculentos en los Estados Unidos. A diferencia del inoculativo, donde el agente sí se reproduce, por lo tanto es solamente una liberación, no hay ningún problema para su reproducción. Se hace una sola liberación y él se encarga del control. Y el conservativo es cuando contamos con los recursos naturales y nos dedicamos a mantenerlos activos y en niveles apropiados. Este sería el caso donde tenemos el agente de control presente en nuestro lugar y nos dedicamos a darle las condiciones para que él se desarrolle rápidamente o se desarrolle normalmente y pueda producir un efectivo control. Por ejemplo, cuando se colectan pupas de insectos en otoño, se le elimina el parasitoide y luego se libera en primavera. Es el caso de Phytamyza orbankia, que afecta a las plantas del género Orbankia en Ucrania. El control cultural son las técnicas que interfieren en el ciclo y propagación de la maleza. Aquí podemos ver un ejemplo de una maleza y un cultivo de cobertura como sería el centeno. Las técnicas son rotación, cultivo de cobertura, cultivos intercalados, fertilización, siembra. ¿Esto es una rotación? No lo es. Esto es una rotación, ya que el ejemplo anterior es una sucesión, porque en el caso de tratarse de estaciones de cultivo diferentes no se puede hablar de rotación sino de sucesión. Una rotación sería cuando en el mismo lugar, en la misma estación, se ponen cultivos diferentes, como en el caso de la soja con el maíz, pudiéndose hacer soja de primera cuando viene de barbecho o soja de segunda cuando viene de un trigo o algún cultivo de invierno, como también puede ser un garbanzo. Físico, aquí es el ejemplo de la solarización, que es un método de control bastante efectivo, pero el inconveniente que tiene son los costos que lo limitan a superficies pequeñas. Principalmente es utilizado para viveros o plantaciones hortícolas de pequeña envergadura, donde la capacidad para colocar un plástico sería posible, y porque para situaciones de cultivos extensivos es imposible. La cantidad de plástico y la cantidad de mano de obra que hace falta tornan económicamente inviable el método para cultivos extensivos. Mecánico, hacemos referencia al uso de implementos manuales o maquinaria para manejar malezas. De igual manera, el cultivo manual es solamente para pequeñas extensiones, ya que la misma mano de obra hace inviable la posibilidad de hacer un control mecánico manual en grandes extensiones. Y un control mecánico motorizado, con un tractor, un arrastre, un arado, es posible hacerlo en grandes extensiones, pero solo en aquellos cultivos donde no es realizada siembra directa, sino siembra convencional. Y el control químico, que es el que más nos compete, o es el más conocido, o es el más utilizado. Como se puede ver un ejemplo acá de lo que es un campo mal manejado o no manejado, y un campo bien manejado en siembra directa y con un control químico. Podemos ver a la izquierda un campo donde está totalmente infestado de malezas y un campo a la derecha donde no tiene prácticamente incidencia de malezas. Vale la pena aclarar que
dentro de los herbicidas, el más utilizado sin duda alguna es el glifosato hoy en día, a causa del uso también de material transgénico resistente al glifosato, como el caso de la soja u otras especies que también se están desarrollando y se están utilizando en este momento. Bueno, lo que lo convierte en hoy el herbicida número uno en cuanto a uso, aunque hay complementos con otros, ya que se encuentran casos de resistencia muy frecuentemente, haciendo imposible el uso solamente de glifosato. Aún así es el más utilizado. Los herbicidas usados en presiembra, en siembra directa, puede ser glifosato, 2,4-D, metsulfuron y atracina, este último con una gran capacidad de residual. Presiembra, pero en labranza convencional, ¿no? Algunos deben ser incorporados, por ejemplo la trifluoralina, porque sufre una fotodescomposición, o tiocarbamatos, que se volatilizan. Preemergencia. Son aplicados después de la siembra del cultivo, pero antes de su emergencia, como las imidazolinonas o las triacinas. Y postemergencia, cuando se aplican luego de la emergencia de la maleza o el cultivo, pero no es aconsejable que se apliquen cuando la maleza tenga más de 2 o 3 hojas. Ejemplo, el glifosato paraquat se aplica en el follaje. El modo de acción del herbicida. Según su movimiento en la planta, un herbicida puede ser catalogado de contacto, como el paraquat, en caso de ser inmovilizado, o sistémico, en caso de glifosato, donde tiene un gran movimiento dentro de la planta. Contacto. De contacto, el KW o coeficiente de octanol agua nos dirá su movimiento en la planta, siendo en este caso mayor o igual a 4, por ejemplo el paraquat. Y vale la pena aclarar que el sitio de acción de los herbicidas de contacto debe estar en el sitio donde éste toca la planta, ya que no se mueve una vez que toca la misma. En los sistémicos, como es el caso anterior, el coeficiente que usamos es el mismo, aunque sus valores son menores de 4, y ejemplo el glifosato. Acá vemos un esquema donde fácilmente puede observarse según qué valores va a ser inmóvil, más de 4 en el logaritmo de KW, o menos de 4 va a ser sistémico. Y dependiendo de su pK, si va a ser sistémico por xilema y floema, o solamente por floema, ya que la constante de disociación o pK nos va a decir si va a poder ser movilizado por células vivas o solamente por células muertas. ¿Cuáles son las rutas de ingreso de un herbicida a la planta? Polar, que ingresa disociado como ion, en caso del glifosato. Y no polar, que ingresa al estado molecular, como los graminicidas, no se disocian. Podemos ver en el gráfico que la ruta polar es mucho más directa que la ruta no polar. Selectividad. Es capacidad que tiene un herbicida de ejercer su acción sobre una maleza y no eliminar el cultivo. Las causas de la selectividad son muchas. Factores que la determinan: biológicos, morfológicos y metabólicos. ¿Cuáles son los morfológicos? Hojas, yemas, coleóptilos, raíces, órganos. ¿Cuáles son los metabólicos? Arroz al propanil, por ejemplo, o maíz a la cimacina. Ambientales, clima y suelo, y aquí vale la pena detenerse un momento, porque estos dos factores son esenciales para que se realice un correcto control de una maleza por medio de un herbicida, ya que de estos dos factores depende nuestra aplicación sea exitosa o no. Técnicas agronómicas. Tiempo. Puede ser selectivo por el tiempo, por ejemplo barbecho de herbicida de contacto. Si yo aplico paraquat sobre las hojas, seguramente la va a matar, pero si yo aplico paraquat cuando la soja no está, lógicamente no la va a matar. Y en el espacio, con una pantalla protectora o caña de bajada, se puede utilizar. La dosis, no vale la pena remarcar nada. La formulación, en algunos son formulados para que no toque al cultivo y sí toque a la maleza. O la interacción y mezclas, puede haber sinergismo, antagonismo o adición. Herbicidas aplicados al suelo. Absorción o remoción por plantas. Llegan a la planta por flujo masal, contacto o difusión. El contacto o sistémico. Formas de absorción. Por raíces que afectan meristemas radiculares, como las dinitroanilinas. Por raíces que afectan sistemas radiculares, como la atracina. Por raíces vástago, como la alaclor, o por vástago, como el EPTC. Adsorción. Cuando el herbicida es retenido por la fracción sólida del suelo, se determina por el KOC, que es cantidad del herbicida en el suelo sobre la cantidad del herbicida en el agua. Este coeficiente dice cuánto un herbicida es retenido en el suelo.
siendo la absorción muy fuerte si es mayor a 5000, caso de glifosato y pipridilos, paraquat y glifosato, fuerte si es entre 600 y 4999, como clodinofop, moderado si es entre 100 y 599, caso de ametrina y atracina, y débil si es entre 0,5 y 99, como el caso del metribuzin. Cubrimiento e infiltración. Para ello se usa el coeficiente de Gus, factores que determinan el éxito del control. Una planta creciendo óptimamente es controlada óptimamente. Esto es lo que hacíamos referencia hace un instante, donde decíamos que el clima y el suelo son factores preponderantes o determinantes a la hora de realizar un control con un herbicida, ya que depende de las condiciones que la planta esté sometida climática y edáficamente, serán las condiciones en las cuales nuestro herbicida será absorbido más eficazmente o menos eficazmente y actuará más o menos eficazmente también. Resistencia. Hablando de números, 367 biotipos, que son 200 especies, 115 dicotiledóneas y 85 monocotiledóneas. Grupos químicos más comunes: inhibidores de la ALS, 113 biotipos; inhibidores del fotosistema 2, 69 biotipos; inhibidores de la ACCasa, 41 biotipos. ¿Tolerancia o resistencia? Se suele llamar a la tolerancia como una medida de menor resistencia, pero si es así, ¿por qué no llamarla moderadamente resistente? Es un concepto errado que es muy comúnmente aplicado sin saber que las diferencias son muy marcadas. Tolerancia es la habilidad heredada de una especie para sobrevivir y reproducirse luego de una aplicación herbicida. Las especies tolerantes no fueron susceptibles nunca a un herbicida, como por ejemplo comelina erecta hacia el glifosato. Y resistencia es la habilidad heredada de un biotipo de sobrevivir a una aplicación herbicida a la cual la población original era susceptible. Ejemplo: Amaranthus quitensis, solo una dependencia al glifosato. Primer caso de resistencia: Senecio vulgari, a inhibidor del fotosistema 2 en Estados Unidos, 1970. Tipo de resistencia: cruzada, al mismo sitio de acción; múltiple, a diferentes sitios de acción. Los mecanismos de resistencia: modificación del sitio, triacinas y ALS; mejora de la detoxificación, como en la ACCasa, o reducida absorción y otra locación como el glifosato en solo una dependencia. ¿Cómo se produce? Bueno, la diversidad genética más la presión de selección son una combinación ideal para la aparición de biotipos resistentes, ya que la diversidad genética, que en el caso de las malezas cuentan con un bagaje genético muy amplio, ya que no son manejadas por el hombre y no se busca que tengan una característica principal, sino que ellas producen cruzamientos permanentes, y si aplicamos una presión de selección muy grande, como en el caso del glifosato, es una condición ideal para la aparición de resistencia, ya que el glifosato se encarga de eliminar biotipos susceptibles rápidamente, dejando los biotipos resistentes para que luego den semillas y puedan propagarse, causándonos un problema a largo plazo que de repente se torna insostenible. Bueno, esto es un concepto o un gráfico que nos muestra en una animación cómo puede producirse la resistencia o cómo puede evolucionar la resistencia cuando nosotros, por ejemplo, dentro de una comunidad de malezas encontramos malezas resistentes, en el caso de la que está coloreada en rojo, malezas que semillan porque tienen una emergencia tardía y el herbicida no los toca, malezas que escapan al herbicida porque el herbicida produce una falla, como herbicide miss, o malezas que son aplicadas en un estado equivocado, el wrong stage. Estas logran semillar y aportar semillas al banco de semilla, para luego pasar a un estado como el que se ve acá, donde ya hay más plantas resistentes, coloreadas en rojo, y la proporción empieza a aumentar y nosotros seguimos aumentando la presión de selección. Muchas veces en este estado el agricultor o el asesor, al ver unas cuantas plantas que sobreviven, creen automáticamente que el producto era malo, o la aplicación fue mala, o el viento lo causó, o el mismo cultivo atajó el herbicida, sin darse cuenta que están ante un inminente proceso de aparición de resistencia, que es lo que sigue ahora, donde en este estado
es imposible retrotraernos, ya que el banco de semillas es demasiado grande, la cantidad de individuos resistentes dentro de la comunidad es muy grande, tornando inviable prácticamente el herbicida y ocasionando problemas de pérdidas muy grandes. Factores que gobiernan la resistencia. Eficacia. Mientras más eficaz es el producto, hay menor probabilidad de evolución de individuos resistentes, ya que elimina todos. Especificidad del sitio de acción. Mientras más específico el sitio de acción, mayor probabilidad de aparición de resistencia, porque una pequeña modificación provoca resistencia. Residualidad. El aumento de la residualidad disminuye la probabilidad porque sigue matando malezas, eliminando así la posibilidad de sobreviviente. Patrones de uso. Según la cantidad que se usa del mismo herbicida, se amplía la posibilidad cuando se repite el uso del mismo. Y la dosis empleada, a medida que aumentamos la dosis, también aumentamos la presión de selección, por lo tanto la posibilidad de crear resistencia. La única posibilidad de que al aumentar dosis no se aumente la posibilidad de aparición de resistencia es en el caso de que se eliminen todos los individuos de una comunidad, lo que sería muy poco probable, ya que siempre hay escapes, porque aunque aumentemos la dosis infinitamente, alguna planta no es tocada directamente por el herbicida, o el viento arrastra y algún grupo de plantas no la tocan. Entonces, aumentar la dosis es un error para combatir la resistencia. Reconocimiento. Manchones de maleza que se incrementan y malezas difíciles de controlar que usualmente eran fácilmente eliminadas. Lo que hablábamos recién en el gráfico, donde cuando vemos un manchón de maleza que no se controló, no hay que creer que la falla del producto o de la aplicación, sino llevarle a gente especializada que nos logre en un análisis rápido o un ensayo de curva dosis-respuesta decirnos a priori o rápidamente si se trata de un caso de posible resistencia. Manejo de resistencia, bueno, prevención primordial y uno de los mejores métodos o el mejor método, y el manejo propiamente dicho. ¿Cómo se realiza prevención? Bueno, son muchas las opciones que se puede usar, tal como rotación de productos, monitoreo, rotación de cultivos. Hay que mantener baja la densidad de malezas. Son técnicas que se basan más que nada en evitar lo que se veía en el gráfico recién, de incrementar la cantidad de malezas resistentes aportando semillas al banco. Aplicarles temprano un producto químico significa que no semillen, lo cual quiere decir que son semillas que se perdieron del banco porque germinaron, o sea, desaparecieron del banco, nunca aportaron más manejo, nunca aumentar la dosis, solo rotar productos. Y lo que veíamos recién, no aumentar la dosis, porque si no logramos eliminar la totalidad de los individuos, lo único que estamos haciendo es aumentar la presión de selección, con lo que la resistencia podría aumentar. Resistencia monogénica, un solo gen codifica la resistencia hacia determinado mecanismo de acción. Por lo tanto, al aumentar la dosis, elimina susceptibles rápidamente, aumentando el peligro de generar resistencia. Y resistencia poligénica, que es a la inversa, cuando varios genes codifican la resistencia, por lo tanto, dosis bajas permiten la recombinación de genes, aumentando la aparición, mientras que dosis altas retrasan el proceso de resistencia. ¿Por qué? Porque las dosis altas van a matar también a los que son intermedios, que son medianamente resistentes porque tienen algunos genes de resistencia metidos. Mecanismos de acción. Inhibidores de la síntesis de aminoácidos. Las proteínas son macromoléculas que participan del desarrollo y crecimiento de plantas, entre otros en catálisis de reacciones bioquímicas como las enzimas, el transporte a través de membranas, estructura celular, la generación de energía y el transporte de electrones. A pesar de esto, las plantas comparadas con animales tienen pocas cantidades de proteína, ya que los carbohidratos estructurales como la celulosa componen la mayor parte de su estructura. Las proteínas se forman de moléculas más pequeñas llamadas aminoácidos, que se forman de un grupo amino más un grupo carboxilo y difieren en los grupos G o cadenas laterales. Como las plantas no consumen los aminoácidos como los animales, ellas tienen que sintetizarlos por ellos mismos. Los herbicidas del grupo G son los llamados inhibidores de la enoil piruvyl shikimato fosfato sintasa, PSP. El glifosato es un herbicida total o no selectivo de gran versatilidad, empleado para controlar un amplio espectro de malezas en la agricultura, espacios de recreo, zonas industriales o en situaciones domésticas. De hecho, el primer uso que se le dio al glifosato fue usarlo en lugares de recreación, en vías férreas, en veredas. Era usado por gente estatal, hasta que se dieron cuenta que podían usarlo en el agro
y más todavía o explotó su uso con la aparición de los cultivos transgénicos como la soja resistente al glifosato. Aquí podemos observar la estructura química de las sales de glifosato, como la isopropilamina, la trimetilsulfonio o la monoamónica. Mecanismo de acción. Bueno, como dijimos recién, los aminoácidos en las plantas deben ser producidos, no consumidos, como en el caso de los animales. Entonces, por un proceso extenso, la planta logra producir triptófano, fenilalanina y tirosina. A pesar de que tiene otros aminoácidos, el glifosato solo inhibe estos tres, donde ahí, la enol, pirubil, chiquimato, fosfato, sintasa, la encargada de producir o favorecer la producción de aminoácidos, como el comportamiento del suelo del glifosato. Veíamos recién que el glifosato se inmoviliza en el suelo. ¿Por qué? Porque se causa por la fracción mineral del suelo, lo absorbe. Cuando el glifosato se desorbe es degradado por bacterias a AMPA, ácido amino metilfosfónico, y solo puede ser aplicado en presiembra en cultivos convencionales, mientras que es transgénico puede aplicar en post-emergencia. Hay algunos estudios realizados que dicen que el AMPA puede llegar a ser un producto carcinógeno o cancerígeno en batracios, aunque muchos científicos se quejaron que las condiciones bajo las cuales se realizó este ensayo no eran las adecuadas, por lo tanto no se puede catalogar de producto tóxico o peligroso para el ambiente al glifosato. Características y síntomas. Síntomas aparecen lentamente, causado principalmente porque este herbicida no produce la muerte por intoxicación de la planta, sino por el impedimento de la síntesis de aminoácidos, por lo que la planta, para poder morir, primero debería reducir sus reservas de aminoácidos. Temperaturas bajas y tiempo nublado, síntomas más lentos, principalmente causado porque al tratarse de un herbicida que afecta el sistema metabólico de la planta, lo que va a causar es el tiempo nublado y temperaturas bajas, que el metabolismo de la misma baje su velocidad y se demore más en consumir sus reservas. Paralización del crecimiento muy rápidamente, de horas a días, porque automáticamente para la fabricación de aminoácidos. Clorosis, la necrosis se produce entre 5 días o más. Y ciertos factores afectan la aparición de síntomas y muerte, como la especie, dosis, condiciones ambientales y tasa de crecimiento de la planta. 21 biotipos de maleza resistente, mucho menos que lo que se veía recién para CCASA, ALS, muy usado en siembra directa, principalmente soja, por el paquete tecnológico que hoy podemos conseguir. Acá se puede ver claramente cómo, a medida que desde el control hasta 16X, llamándole X a la dosis normal de campo, cómo se puede observar una reducción en el crecimiento. En la foto de abajo se puede observar claramente la clorosis ocasionada por el glifosato, y en la dosis más abajo la clorosis y necrosis. Los inhibidores de la aceto-lactato sintetasa, también llamado ALS. La ALS es una enzima que cataliza la producción de valine, leucina e isoleucina a través del piruvato como sustrato. Y los inhibidores de la ALS cortan el paso del piruvato, en caso de valina y leucina, a acetolactato, y posteriormente a los aminoácidos, y el piruvato a alfa-acetobutirato, en el caso de isoleucina, a alfa-aceto-alfa-hidroxibutirato, por medio del bloqueo del canal a través del cual el piruvato llega al sitio de acción. Todo esto quiere decir que el herbicida y los inhibidores de la ALS tienen un mecanismo de acción similar al glifosato, pero en vez de inhibir los aminoácidos que inhibe el glifosato, estos inhiben vanina, leucina e isoleucina, distintos aminoácidos, pero controlando plantas de igual manera, siendo una herbicida total, siendo una herbicida que controla los aminoácidos, que impide la fabricación de aminoácidos. Son las imidazolinonas, como el limazapir o limazaquín, como las triazolpirimidinas, como flumetzulam, diclosulam, sulfonilureas, como el clorimurón, el alosulfurón o los pirimidinil benzoatos. Bueno, el mecanismo de acción, como veíamos o nombrábamos recién, al impedir la producción de aminoácidos, es por otras rutas un herbicida que actúa al igual que el glifosato, impidiendo, bueno, valga la redundancia, la producción de aminoácidos también, pero en vez de impedir la producción por medio de la inhibición de la EPS-PS, es por la inhibición de la ALS.
Las características de los inhibidores de la ALS, presiembra, preemergencia, postemergencia y suelo presentan residualidad media, a diferencia de lo que veíamos en glifosato, donde la residualidad no era una opción, porque es automáticamente absorbido por la fracción mineral del suelo. Características y síntomas. Usado en bajas dosis. Control de gramíneas y latifoliado. Actividad en el suelo y en las hojas. Paralización del crecimiento en pocas horas. Similitud con el glifosato, ¿verdad? Muerte ocurre en semanas, igual que el glifosato. Aparición de pigmentos rojizos. Hojas sufren abscisión, acortamiento de entrenudos, engrosamiento de la base del tallo, poco desarrollo de raíz secundaria y 113 biotipos de maleza resistentes. Pueden observar que hay 5 a 6 veces más biotipos resistentes en ALS que en glifosato. Aquí vemos una foto clásica del control con ALS, donde se observa deformaciones, clorosis, tallos rojizos, inhibidores de glutamina sintetasa, otro inhibidor de la síntesis de aminoácidos. Es el glufosinato de amonio. El glufosinato, como los antes descritos, actúa impidiendo que se formen aminoácidos, el que en este caso es la glutamina. Aunque este herbicida tiene un mecanismo particular porque a la vez que impide la formación de aminoácidos también produce acumulación de amonio, con lo cual el efecto letal es mayor, ya que estos radicales libres, como el amonio, producen la muerte más rápida que los demás grupos. En este caso hay un doble efecto, intoxicación y corta la producción de aminoácidos. Acá se ve como glutamato más amonio en presencia de glutamina sintetasa se produce glutamina, porque si no, glutamina sintetasa sintetiza glutamina. Al cortar la producción de glutamina, el amonio siempre se acumula, produciendo la intoxicación por radicales libres. Clorosis seguida por necrosis de 3 a 5 días, mucho más rápido que los demás, y solamente 2 biotipos resistentes. Un poco hablando por la eficiencia del producto a la hora de eliminar malezas, solamente 2 biotipos resistentes. Inhibidores de acetil-CoA carboxilasa. Tenemos FOB, los DIN. Algunos ejemplos, bueno, fenoxaprop, clocifob, aloxifob, propaquizafob, quizalofob, retodin. Inhibidores no ACCasa, algunos ejemplos como TCA, Darapon, PTC y Molinar. Bueno, el mecanismo de acción, los herbicidas son rápidamente alocados en lugares de alta división celular y elongación celular donde hay demanda de malonil-CoA para formar las membranas celulares posteriormente. Por ende, el mecanismo de acción, el herbicida va a actuar en acetil-CoA carboxilasa, impidiendo la producción de membranas celulares. Por supuesto que al impedirse la producción de membranas celulares se impedirá la producción de células. Por esto es que los brotes o meristemas, lugares de alta división celular, van a ser altamente perjudicados también. Y el comportamiento del suelo tiene una baja lixiviación, absorción y volatilización. La principal degradación es microbiana y otros también sufren de fotodescomposición. Su vida media es muy corta, por lo que no tienen restricción de uso en cultivos siguientes. Características y síntomas son todos graminicidas, especies no gramíneas resistentes o tolerantes, mejor dicho, rápidamente absorbido por las hojas, más eficaz en plantas no estresadas, muerte lenta, mayor o igual a una semana, 41 biotipos de malezas resistentes, rápida paralización de crecimiento de raíces y brote. Aquí vemos un poco que actúa donde hay una alta demanda de este producto, de ACCasa, por la producción de células, membranas celulares. Por ende, la parte o el sector donde están los brotes y las raíces es donde más perjudicial resulta para la maleza. Pigmentación rojiza de 2 a 4 días, necrosis de la región meristemática, degradación lenta en el suelo, sin actividad en el suelo. Acá se puede ver un poco Fluacifob en soja y avena. Inhibidores de la protoporfirina oxidasa, difeniléter, feniltalimidas, oxaliazoles, triazolinonas. Mecanismo de acción: inhiben la protoporfirinógeno oxidasa, que convierte el protoporfirinógeno en protoporfirina para producir la clorofila. Por lo tanto, al haber una inhibición de esta enzima, lo que se produce es
un desvío del protoporfirinógeno que, al no poder ser convertido en protoporfirina, se convierte en protoporfirina por medios no enzimáticos, lo que, en presencia de oxígeno y luz, produce peroxidación de lípidos, y esta peroxidación de lípidos produce la posterior destrucción de la membrana, produciendo un efecto final de destrucción de membrana. Lógicamente, producir una destrucción de membrana actúa destruyendo la célula. El comportamiento del suelo: estos biocidas son absorbidos alcaloides del suelo, especialmente por la materia orgánica, por lo que no son lixiviables, no son volátiles y su principal vía de degradación es microbiana. Y su vida media puede ir de corta a media, dependiendo del producto y condiciones ambientales. Características y síntomas: puntos necróticos rápidamente a los 2 días, herbicida de contacto, requiere luz para la actividad, por lo que veíamos recién que en presencia de luz y oxígeno produce la peroxidación de lípidos, fuertemente absorbido por materia orgánica, altamente absorbido por el suelo, 4 biotipos de maleza resistente. Inhibidores de la biosíntesis de carotenoides. Los carotenoides son compuestos terpenoides o isoprenoides, contienen un complejo y largo sistema de dobles enlaces que constituyen un sistema conjugado, en el cual los electrones están deslocalizados. Esto le da su forma molecular, su reactividad química y sus propiedades de absorción de la luz y por ende su color. Estos productos, como se pueden observar, lo decimos con piridacinole, fueron descubiertos en 1984 por FMC, particularmente clomazone, y otros fueron descubiertos en la década de 80 y 90 en Europa. Se absorben fundamentalmente por raíz, por lo cual se aconseja que su uso en preemergencia. Se transportan por apoplasma. Mecanismo de acción: bueno, principalmente y lógico es cortar la producción de carotenoides. El herbicida actúa impidiendo la formación de plastoquinona. Y bueno, el comportamiento en suelo: la mayoría de estos herbicidas tienen una residualidad moderada bajo condiciones normales, no presentando por lo tanto riesgos para el cultivo que sigue en el orden de rotación, ya que generalmente son absorbidos por la fracción de arcilla y materia orgánica. Su degradación en microorganismos, aunque una pequeña fracción puede sufrir fotólisis individual. Características y síntomas: blanqueamiento de la hoja más joven por la falta de pigmento justamente, atrofia en el crecimiento, necrosis y muerte de la planta, y solamente 2 biotipos de maleza resisten. Muchas gracias por su atención y espero que esta clase les haya servido.